Sentidos especiales. Por lo general, se consideran que se tiene 5 sentidos: olfato, gusto, oído, vista y tacto. Sin embargo, en fisiología, el sentido del tacto queda excluido de los sentidos especiales, porque se le considera un sentido somático. El término sentidos especiales se emplea para aludir a los siguientes: olfato, gusto, audición y vista. En esta lista de sentidos especiales también se incluye el sentido del equilibrio. Asimismo, se abordan los 5 sentidos especiales en 3 secciones: los sentidos químicos, que son los del olfato y el gusto; los sentidos relacionados con el oído, equilibrio y audición; el sentido de la vista. Sentidos químicos. En relación con los especiales, los sentidos químicos son los del olfato y el gusto, que dependen de quimiorreceptores. Se tienen 2 tipos principales de quimiorreceptores: quimiorreceptores a distancia, por ejemplo, los receptores del olor; quimiorreceptores directos, por ejemplo, los del sentido del gusto, que dependen de papilas gustativas. Sentidos especiales del equilibrio y el oído. El oído se divide en 3 secciones: externa, media e interna. Cada una de estas 3 secciones participa en el proceso de la audición, y el oído interno también es fundamental para conservar el sentido del equilibrio. Sentido especial de la vista. Quizás la vista sea el sentido especial que más se valora. Se aprende más del entorno por la información proporcionada por algún otro de los sentidos especiales. Sin la vista sería muy difícil o incluso imposible realizar muchas de las labores cotidianas. El sentido de la vista depende de los ojos y de estructuras accesorias perioculares que ayudan a la protección y el buen funcionamiento de los ojos. El olfato, proveniente del latín olfatus, es el sentido encargado de detectar y procesar los olores. Es un quimiorreceptor en el que actúan como estimulante las partículas aromáticas o odíferas desprendidas de los cuerpos volátiles, que ingresan por el epitelio olfatorio ubicado en la nariz y son procesadas por el sistema olfativo. La nariz humana distingue más de 10.000 aromas diferentes. Según la anatomía, se dice que en los seres humanos el esqueleto de la nariz es principalmente cartilaginoso. El dorso de la nariz se extiende desde la raíz hasta el vértice de la nariz. La superficie inferior de la nariz está atravesada por 2 coberturas, las narinas, o orificios nasales. La piel sobre la parte cartilaginosa de la nariz es más gruesa y contiene numerosas glándulas sebáceas. La porción cartilaginosa de la nariz está compuesta por 5 cartílagos principales, 2 laterales, 2 alares y un cartílago de tabique nasal. Las glándulas pituaritas. Los receptores químicos del olfato son la glándula pituarita roja y la glándula pituarita amarilla. La glándula pituarita roja se ubica en la parte inferior de la fosa nasal y está recubierta por numerosos vasos sanguíneos que calientan el aire, mientras que la glándula pituarita amarilla se ubica en la parte superior de las fosas nasales y presentan 3 capas: las células basales, células de sostén y células olfativas. También se cree que existen 7 tipos de células olfatorias, cada una de las cuales solo es capaz de detectar un tipo de moléculas, y estas son: alcanforado, olor a naftalina; almizclado, olor a almizcle; etéreo, olor a fluidos de limpieza en seco; flora, mentolado, picante y putrido. En 1991 se descubrieron los primeros genes de las proteínas receptoras del olor. Estas moléculas receptoras residen en la membrana de células sensoriales que retienen un aroma y envían el mensaje correspondiente al cerebro a través de una cadena de reacciones químicas, y en 1996 fue caracterizado el primer receptor olfativo humano. Las enfermedades posibles que se nos pueden presentar en este sentido son las siguientes: hiperosmia, anosmia, hiposmia, pólipos, rinitis y sinusitis. El sentido del gusto ha sido un misterio para muchos científicos. Fue el milagro del microscopio el que finalmente permitió a los científicos
examinar la lengua con muchos más detalles. Después de su estudio, se encontraron varias regiones sensoriales, las papilas dispersas por su superficie. Estas son caliciformes, foliadas y fungiformes. Cada una tiene un bulbo gustativo sensible a uno de los 4 gustos básicos: dulce, ácido, salados y amargos. Las papilas caliciformes se agrupan en forma de V en la porción posterior de la lengua. Son responsables de los gustos amargos y ácidos presentes en muchos alimentos. Las papilas foliadas, estas en ambos lados de la lengua, sobre las papilas caliciformes, son sensibles al carácter amargo de la comida. Las fungiformes son las más abundantes, cubren la punta de la lengua y sus bordes externos. Estas papilas son responsables de los sabores dulces y salados, distintivos de muchos alimentos. Las papilas mencionadas contienen lo que se conoce como bulbos gustativos primarios. Es importante saber que hay numerosos bulbos gustativos en la boca y garganta, pero estos ayudan a los bulbos principales a saber cada sabor particular para poder comprender cómo funciona el sentido del gusto. El bulbo lo forman varias células. Las células de cada bulbo se regeneran por uno de los 3 nervios craneales cada 10 a 14 días. Algunas células funcionan con receptores responsables de enviar información química de las sustancias de la boca al cerebro. Cada célula tiene una forma única. La química específica del alimento debe coincidir con la forma del receptor para enviar una señal al cerebro. Este es el principio de cerradura y llave. La señal de la célula receptora viajará desde el nervio hasta uno de los 3 nervios craneales. Atravesará el sistema nervioso central, donde las regiones del encéfalo descifrará la información química, obteniendo un gusto concreto. Es importante indicar que el sentido de la vista y el olfato cooperan para intensificar ese sentido conocido como el gusto. Sistema auditivo. La función de nuestro sistema auditivo es esencialmente transformar las variaciones de presión originadas por la propagación de las ondas sonoras en el aire en impulsos eléctricos, o sea, variaciones de potencial. Información que los nervios acústicos transmiten a nuestro cerebro para la asignación de significados. El oído es responsable no solo de la audición, sino también del equilibrio. Se divide en 3 zonas: externa, media e interna. La mayor parte del oído interno está rodeada por el hueso temporal. El oído externo. El oído externo es la parte del aparato auditivo que se encuentra en posición lateral al tímpano o membrana timpánica. Comprende la oreja y el conducto auditivo externo, que mide 3 centímetros de longitud. El oído medio. El oído medio se encuentra situado en la cavidad timpánica llamada caja del tímpano, cuya cara externa está formada por la membrana timpánica o tímpano, que lo separa del oído externo. Incluye el mecanismo responsable de la conducción de las ondas sonoras hacia el oído interno. Es un conducto estrecho o fisura que se extiende unos 15 milímetros en un recorrido vertical y otros 15 en un recorrido horizontal. El oído interno está en comunicación directa con la nariz y la garganta a través de la trompa de Eustache, que permite la entrada y salida del aire del oído medio, equilibrando las diferencias de presión entre este y el externo. Hay una cadena formada por 3 huesos pequeños y móviles. Estos 3 huesos reciben los nombres de martillo, yunque y estribo. Los 3 conectan acústicamente el tímpano con el oído interno. El oído interno. El oído interno se encuentra en el interior del hueso temporal, que contiene los órganos auditivos y el equilibrio, que están hibernados por los filamentos del nervio auditivo. Está separado del oído medio por la ventana oval. El oído interno consiste en una serie de cadenas membranosas alojadas en una parte densa del hueso temporal y está dividido en cóclea o caracol, vestíbulo y 3 canales semicirculares. Estos 3 canales se comunican entre sí y contienen un fluido gelatinoso denominado endolimpio. Capacidad auditiva. Las ondas sonoras en realidad tienen cambios en la presión del aire. Son transmitidas a través del canal auditivo externo, hacia el tímpano, en el cual produce una vibración. Estas se comunican al oído mediante la cadena de huesecillos y a través de la ventana oval, hasta el líquido del oído interno. El movimiento de la endolinfa, que se produce al vibrar la cóclea, estimula el movimiento de un grupo de proyecciones finas,
denominadas células pilosas, que constituyen el órgano de corte. Estas transmiten señales directamente al nervio auditivo, el cual lleva la información al cerebro. Equilibrio. Los canales semicirculares y el vestíbulo están relacionados con el sentido del equilibrio. En estos canales hay pelos similares a los del órgano de corte y detectan los cambios de posición de la cabeza. Los tres canales semicirculares se extienden desde el vestíbulo formando ángulos más o menos rectos entre sí, lo cual permite que los órganos sensoriales registren los movimientos que la cabeza realiza en cada uno de los tres planos del espacio, arriba y abajo, hacia adelante y hacia atrás, y hacia la izquierda o hacia la derecha. Sobre las células pilosas del vestíbulo se encuentran unos cristales de carbonato de calcio conocidos como otolitos. Cuando la cabeza está inclinada, los otolitos cambian de posición y los pelos que se encuentran debajo responden al cambio de presión. Los ojos y ciertas células de la piel y de tejidos internos también ayudan a mantener el equilibrio, pero cuando el laberinto del oído está dañado o destruido, se producen problemas de equilibrio. Es posible que quien padezca una enfermedad o un problema en el oído interno no pueda mantenerse de pie con los ojos cerrados, sin tambalearse o sin caerse. Consideraciones clínicas. Según las consideraciones clínicas, la exposición al ruido puede causar lesiones en nuestros oídos, pues a medida que se aumenta el nivel de ruido, también aumenta la probabilidad de que el oído sufra lesiones. Por ejemplo, el nivel de decibeles de nuestra respiración es 10, es una exposición al ruido mínimo. Pero un motor de jet a 30 centímetros con un nivel de decibeles de 180 causa inmediatamente muerte de tejidos, haciendo así que podamos perder definitivamente nuestro sentido de la audición. Sentido de la vista. Los ojos son una de las partes más expresivas del cuerpo y además son los órganos responsables de uno de los sentidos más desarrollados en la especie humana. Se trata de estructuras perfectamente adaptadas para la captación de imágenes. Simplemente con mirar a los ojos de una persona sabemos si sonríe o está triste, si nos va a comunicar una noticia, si está esperando una respuesta por nuestra parte. Los ojos transmiten emociones, pero además de ser uno de los órganos más hermosos, son una de las partes más complejas de nuestro cuerpo. Perfectos mecanismos sensoriales que nos permiten analizar el medio que nos rodea, captar los colores y las formas y evaluar las distancias. El ojo humano es un órgano muy complejo, compuesto por multitud de partes que tienen funciones diferentes y dotado de una gran movilidad. El movimiento del ojo hacia arriba y hacia abajo y hacia los lados es posible gracias a numerosos músculos atosados al globo ocular. Rodeando al ojo en la cara, es posible distinguir algunas estructuras destinadas a su protección. Párpados, cejas y pestañas son estructuras procreatoras del globo ocular. Las cejas impiden la caída del sudor a la frente. Los párpados y las pestañas actúan impidiendo la entrada de objetos extraños. El parpadeo constante reparte por la superficie del globo ocular la secreción lagrimal, haciendo que el ojo esté constantemente humedecido. En el sentido de la vista, los órganos de la acción constan de unas partes destinadas a la capacitación de las imágenes y otras especializadas en el enfoque de las mismas y en la regulación de la cantidad de luz que entra. La captación de las imágenes es realizada por los fotorreceptores, células que se encargan de captar los sentidos luminosos y transformarlos en impulsos nerviosos. Estas células se encuentran en una capa interna del ojo, llamada retina, y son dos tipos, conos y bastones. Los conos se encargan de la visión de los colores, mientras que los bastones permiten diferenciar distintas intensidades lumínicas, como luces y sombras. Los receptores están conectados por medio de sinapsis, con neuronas que envían información a la corteza cerebral. Los axones de estas neuronas se agrupan y forman el nervio óptico. Y por último, quiero hablar de la anatomía del ojo. El globo ocular está formado por tres capas que son esclerótica, coroides y retina. La esclerótica es la capa más externa y dura que da forma al ojo. Su parte delantera, la córnea, es transparente para que la pueda atravesar la luz. La coroides está formada por tejido conjuntivo, contiene vasos sanguíneos que nutren el ojo. Por delante da lugar al iris, que es el que le da color al ojo. El iris deja una abertura, la pupila, que puede abrirse o cerrarse en función de la luz que haya. La retina es la capa donde se encuentran los fotorreceptores. Está formada por tejido nervioso
es la parte central. Existe una zona, la foveal, con una gran concentración de conos, es la región con mayor agudeza visual. Otra parte singular en el disco óptico por donde salen los axones, que forman el nervio óptico. En esta zona no hay fotorreceptores, por lo que no se ve en ella, por eso se suele denominar punto ciego. Por detrás de la pupila se encuentra el cristalino, una lente que se puede deformar para enfocar correctamente las imágenes en la retina, con independencia de la distancia en la que se encuentra. Pero como vemos, la luz entra en el ojo por la pupila. El diámetro de esta puede variar según la intensidad de la luz, de día o en una habitación muy iluminada. Las pupilas están muy cerradas para evitar que la luz nos deslumbre. En cambio de noche, las pupilas están muy abiertas para que entre el máximo de luz. La reacción del iris ante los cambios en la luz es muy rápida, pero no inmediata. El cristalino es la lente que enfoca las imágenes. Gracias al cristalino, la imagen se proyecta nítidamente en la retina. El cristalino se abomba para enfocar las imágenes cercanas y se aplana para enfocar las más lejanas. Estas deformaciones del cristalino se logran gracias a la actuación de diminutos músculos que están en sus paredes. Con la edad, esta capacidad de acomodación del cristalino disminuye. La retina recibe la imagen y la transforma en señales nerviosas. Las células de la retina son sensibles a la luz y transforman la información luminosa en impulsos nerviosos. El nervio óptico transmite la información. Hay dos nervios ópticos, uno para cada ojo. Las imágenes captadas por el ojo izquierdo llegan al hemisferio derecho del cerebro. Las captadas por el ojo derecho llegan a la izquierda y el cerebro elabora la imagen definitiva. Esta imagen es estereoscópica, gracias a que nuestra visión es binocular, que nos permite estimar distancias.